Continuamos con el ingeniero Mauricio Salem. Él es candidato a la Asamblea Nacional por Suma, lista 23. Propone, entre otras cosas, fiscalizar, cambiarle la cara a la Asamblea, pues no solo la cara, sino la forma de trabajar. ¿Y cuáles son sus proyectos bandera, ingeniero Salem? Buenos días, Jimmy, Omar, un gusto estar aquí en este programa y poderme dirigir a todos. Básicamente el proyecto de ley bandera que hemos y que yo he estado promocionando es el tema de quitarle la tramitología en exceso al Ecuador y ayudar a los emprendedores a que puedan comenzar a desarrollar negocios. Esa es la bandera de lucha en cuanto a generar empleo sostenible en el tiempo y en cuanto a darle a la ciudadanía la posibilidad de reactivarse. ¿Cómo? A través de la central de riesgo, que tenemos que eliminar esa central de riesgo. Me da gusto ver que haya 3 candidatos presidenciales que se han hecho eco de esta propuesta que vengo desde octubre diciéndola. Entre ellos el candidato, obviamente, que sabemos viene de la banca, en función de que necesitamos darle una moratoria a la gente. El 80% de la ciudadanía ha entrado a un saco roto, a un saco en el cual no pueden salir. ¿Producto de qué? De un mal manejo del tema de la ley de reporte a la central de riesgo, en el cual tenemos que hacer un borrón y va de nuevo con nuevas condiciones para que solo bajo ciertas condiciones pueda un ciudadano ser reportado a la central de riesgo y no se lo satanice como hasta hoy. Hoy hay cadena perpetua financiera para el ciudadano común por no poder pagar una cuota o una deuda, y para el que mata, viola o secuestra no existe cadena perpetua. Eso es lo que vamos a ir a cambiar. A ver, por ejemplo, un ciudadano puede ser declarado insolvente si hay riesgo de insolvencia incluso por estar mucho tiempo en la central de riesgo. Pero Jimmy, no solo eso. Yo he estado en el sector financiero, público y privado. No es posible que porque usted no pueda pagar una cuota de la telefónica celular, que en muchos casos hay abusos, en muchos casos. De hecho, en la pandemia se hizo un refinanciamiento masivo a todo el mundo sin decir, y hay gente que tiene que pagar valores que no ha autorizado cobrar. Y allá no puede usted ir a reclamar si no paga primero. Hay abusos que hay que comenzarlos a desmontar. El tema de la central de riesgo. Hay agricultores que han ido, por ejemplo, a sacar un crédito a Banco Ecuador al 18%. Y si a eso usted le suma el 6% de los duendes, porque hay unos duendes que andan por los corredores, cobrándoles comisión para poderle aprobar el crédito, al 24% lo han sobreendeudado, no pudo pagar su cuota y ahí está en la central de riesgo condenado. El mismo Estado y el mismo sistema mafioso ha llevado al ciudadano a esa central de riesgo a verse definitivamente limitado para activarse, y esto no es irresponsable, es todo lo contrario. El ecuatoriano, el ciudadano, tiene derecho a equivocarse. En países del primer mundo, cuando usted emprende algo y se equivoca, la banca lo llama a darle crédito porque ya tiene experiencia, porque ya sabe en qué se equivocó, ya sabe qué es lo que no tiene que volver a hacer. Aquí en el Ecuador nadie quiere emprender por miedo a caer en esa perversa central de riesgo. Porque no va a poder pagar tampoco los intereses tan altos. Así es. Esa es otra cosa grave. Así ¿no? es. Aquí la gente tiene que acudir al chulco, como acude el chulco se le chupan los recursos. Usted ve esta ley mal llamada humanitaria, votó a la calle a un montón de gente sin pagarle sus beneficios y los que le correspondía por derecho, y esa gente no pudo pues cumplir con sus obligaciones, y está en la central de riesgo. El Estado ha llevado, y la pandemia del pillo, que es lo que yo digo, este 7 de febrero hay que ponernos en el puño. Ya estamos viendo que vienen vacunas, hay que ver cómo las van a almacenar. Ojalá no manejen el tema de las vacunas como han manejado la pandemia, que ha sido un desastre, y en ese sentido yo le conmino a la población, le pido a la población que nos pongamos en el puño la vacuna de la pandemia del sinvergüenza. Eso es lo que tenemos que ir a hacer el 7 de febrero. Pero sí sabe que al proponer todos estos cambios del sector financiero va a tener resistencia de los grandes banqueros de este país, y usted sabe que esa es una fuerza poderosísima en este país. Sí, pero mire, yo lo veo desde otra óptica. Al banquero, al dueño del banco, le interesa que la gente se reactive. Si no generan nuevas empresas, si no se generan nuevos negocios, la banca no tiene cómo crecer, más bien está decreciendo en función de la bancarización que existe hoy. Por eso es que yo sí estoy con fe de que la banca también sea solidaria. Necesitamos un gran pacto nacional. Es el momento de todos unirnos porque el país necesita reactivarse. No tenemos cómo reactivarnos cuando el 80% de la población está en una central de riesgo y está sometido a cadena perpetua financiera, y definitivamente lo que necesitamos es que la gente emprenda, que sea más fácil abrir negocios en el Ecuador, que la tramitología en exceso que existe, que en algún momento lo pudimos ver. Esto que es una barbaridad.
todos los palazos que un emprendedor tiene que sentir y sufrir cuando quiere abrir un negocio, definitivamente tiene que terminarse, porque no podemos permitir que en el Ecuador tengamos nosotros esta tortura que nosotros tenemos que ir sufriendo cada vez que queremos abrir un negocio. Por eso que se incrementan los burócratas en el Ecuador. Los burócratas no quieren emprender negocios personales, propios, familiares, porque tienen que sufrir la condena del SRI, tienen que sufrir la condena del IES y la tramitología en exceso que el Ecuador lo tiene sometido, secuestrado y con desesperanza. Bueno, el gran problema de este país también, ingeniero Salem, es el crédito caro, porque usted dice, sí, eliminemos los trámites. Bueno, eliminamos los trámites, pero igual va al banco. Ya le voy a explicar por qué. Va al banco y cómo le pedimos solidaridad a los banqueros. Dicen, pero ¿cómo voy a bajar las tasas de interés si el riesgo país está en 1000 puntos? Y ahí viene la cadena de explicaciones para decir, bueno, por eso es que este crédito es al 18%, no puedo bajarlo. Ya, yo le voy a explicar algo. La banca privada obviamente tiene su esquema especial, es una banca distinta, es privada, hay que respetar el derecho a la propiedad privada. De ahí es que viene cómo poder entrar en un acuerdo solidario de la banca privada, pero hay la banca pública, pues Jimmy. La banca pública, ¿por qué da créditos al 17 y 18%? Porque tiene un tamaño del Estado obeso y glotón que llena en las instituciones financieras públicas del cuñado, el primo, la moza, el mozo, el vecino, el agnado y el cognado. Se llena de tal magnitud, se llena de tal manera las entidades públicas de burócratas y de pipones que hace que su costo operativo supere el 12%. Obviamente por eso tiene que darlo al 16%. Si uno hace una reingeniería y comienza a cambiar y reforma la ley para que tanto el IES como la banca pública no sean nominadas sus autoridades del presidente de la República para que no sea caja chica y no sea un botín político, y sea nominado un ente técnico para poderlo manejar de manera técnica, los costos de la banca pública, que no tienen que generar utilidades a nadie, sino a la gente, pueden llegar al 6 o al 5%. Y de allí eso va a comenzar a presionar automáticamente a que la competencia comience a moverse, el mercado va a regular las tasas y obviamente con un control adecuado del gobierno ahí sí y de las autoridades de control. Pero lo que pasa es que los políticos que llegan a la asamblea y los políticos que llegan a las posiciones de poder son gente que está pensando de aquí a 2 años, a las próximas elecciones. Entonces hace medidas inmediatas, parches, y no piensa en las próximas generaciones. Nosotros vamos a ir a pensar en las próximas generaciones, vamos a atacar de raíz la corrupción, y aquí me comprometo con usted. El proyecto de ley de sanción al político y funcionario público ladrón lo voy a presentar aquí, en esta mesa. Y yo voy a presentar el listado de gente que vote en contra de ese proyecto. 100 años de cárcel para el político ladrón, para el funcionario público extorsionador, a ver si ahí se les quita las ganas de meterle la mano al bolsillo a la gente, porque definitivamente cuando roban no están solamente enriqueciéndose de manera mañosa, sino que le están quitando al niño la posibilidad de educarse, al enfermo la posibilidad de sanarse, al anciano la posibilidad de jubilarse dignamente. Con eso está jugando esta gente y todavía no se dan cuenta. O sea, usted está planteando cadena perpetua para los delitos que se generen en la función pública, etcétera. Mire, yo no le voy a poner la palabra, qué sé yo, pues en 100 años ya es cadena perpetua. Bueno, es que si le pongo cadena perpetua van a salir los defensores de los derechos humanos de los delincuentes. Entonces, bueno, voy en la propuesta la voy a poner. 100 años y por si acaso devuelvan algo de lo que han robado, ¿ya? Por si acaso devuelvan algo de lo que han robado, una rebaja de hasta el 10%, o sea, 90 años, ya, le vamos a rebajar a 90 años, y en ese sentido no hay cadena perpetua. Vamos a ver quién se atreve a votar en contra de ese proyecto y los voy a desenmascarar públicamente. Usted quiere, a ver, lo escuché hablar algo respecto no sé si escuché mal, del manejo del Banco Central, que usted opina que debe ser más técnico, por un organismo técnico, pero los técnicos no van a salir de la banca privada mismo. Bueno, la experiencia obviamente uno lo obtiene en la banca pública y la banca privada. Los técnicos tienen que ser gente capacitada. En la banca privada hay muy buenos técnicos. Yo creo que se ha satanizado el tema de la banca privada producto de abusos que ha habido en ciertos banqueros, malos banqueros, así como ha habido abusos de los empresarios, malos empresarios. Yo me opuse en el lugar de trabajo donde yo estaba a tener que abusar del empleado, botándolo a la calle, negociando entre comillas
una fuerza mayor que no existía, porque la fuerza mayor se demoró 2 meses el gobierno en aclarar que era por cierre de negocios. Hasta eso 600.000 personas se fueron a la calle. Eso fue mañosamente manejado y ese abuso es el que tiene la gente como la tiene. ¿Usted, en caso de llegar a la Asamblea, piensa derogar la ley de ayuda humanitaria? Yo lo que pienso al llegar a la Asamblea es derogar esa ley y hacer una nueva en la que sí se contemple el resguardo a los puestos de empleo. Esto es, el Código de Trabajo, modificando lo que es un Código de Trabajo obsoleto de 1938, ya casi el tiempo que datan los mundiales de fútbol, eso hay que corregirlo, hay que mejorarlo. Hay una mañosa idea de que si uno aprueba el tema por horas o el tema parcial, está atentando contra los derechos de los trabajadores. ¿Está atentando contra los derechos de los trabajadores? No, porque las leyes que están y los beneficios que están vigentes no se atentan. Lo que se está haciendo es que al desempleado le está dando la opción de insertarse en el mercado laboral. Vamos a trabajar en función del empleo, del emprendimiento, del desmontaje de impuestos. Vamos a desmontar también y vamos a proponer el desmontaje del impuesto a la salida de divisas, porque ese es un impuesto perverso que lo único que hace es impedir que la inversión extranjera llegue. ¿De golpe o paulatino? Yo creo que el 1.25 anual en 4 años se puede desmontar perfectamente el impuesto a la salida de divisas para tampoco crear un shock económico en las arcas fiscales, pero también acompañado de una rebaja del IVA. Y la rebaja del IVA va en función de generar mayor volumen de venta al comerciante, al artesano, al agricultor, que es el que está sufriendo el embate no solo de la pandemia sanitaria, sino de la pandemia del sinvergüenza. Entonces vamos a atacar al bolsillo del ciudadano de manera directa, de manera sana, de manera eficiente y no con novelerías que pueden atentar contra la dolarización. Bueno, gracias al ingeniero Mauricio Salem, candidato a la Asamblea Nacional por Suma Lista 23, que ha estado hoy con nosotros en vivo. Pero no me aceptó ¿Qué cosa? lo que le dije, si es, No, que, pero si, por es que, si es supuesto. que podía venir aquí a presentar Claro, el proyecto de 100 años de cárcel y le vamos a condenar a Los condonar 10 10 años de rebaja. de rebaja en caso que devuelvan algo de lo que se han robado. Perfecto, está bien, claro, cómo no.